Así que vamos ahora sí a ir a nuestra serie Conociendo la Palabra. Vamos aquí con este recorrido de los libros de la Biblia y hoy vamos a ir al 11º libro de la Biblia, primer libro de Reyes. Este libro está en la cronología con el primer libro de Samuel. De hecho, cuando veíamos el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel hablábamos de que en el idioma original era uno solo libro. Primer libro y segundo libro de Samuel no existían sino el único libro de Samuel. Y hablábamos que posiblemente aún los dos libros de Reyes hacían parte de ese único libro, porque esos 4 libros, primer libro y segundo de Samuel, y primer libro y segundo de Reyes, pues nos cuentan en esencia toda la historia de los reyes, de la monarquía de Israel. Así que muy posiblemente eran un solo libro en el principio. ¿Quién escribió el primer libro de Reyes? Nuevamente, algunos creen que lo escribió Jeremías, pues obviamente si lo escribió Jeremías sería un libro aparte de Samuel. Pero al igual que como veíamos en los libros de Samuel, es posible que alguien haya recopilado toda esta información al final del reinado de la monarquía de Israel y entonces se hayan escrito estos libros. No sabemos a ciencia cierta quién lo escribió, pero de hecho tenemos básicamente 2 relatos de los mismos. Si tú has leído la Biblia, particularmente el Antiguo Testamento, te darás cuenta que los libros de Reyes son muy similares a los libros que están en las Crónicas. Precisamente las Crónicas también son de la historia de los reyes de Israel. Y posiblemente Crónicas fue escrito después. Pero aquí el punto es que este primer libro de Reyes ahora nos conecta con la historia que veíamos hace 8 días. En el primer y segundo libro de Samuel vimos la historia de 3 personajes. Samuel, el último juez de Israel y un gran profeta de Dios. Y los 2 reyes que él ungió de parte de Dios, el primer rey Saúl, primer rey de Israel, y el segundo rey ungido de parte de Dios por Samuel, rey de Israel, el rey David, posiblemente el rey más grande. Ahora ese libro concluyó con, digamos, el final de la vida de David, aunque no ha muerto David. En el primer libro de Reyes, David está muy anciano y David está a punto de morir. De hecho, él muere en el primer capítulo. Pero antes de morir, él le cede o el trono es sucedido por su hijo Salomón, un hijo que él tuvo con Betsabé. ¿Recuerdan la historia con Urías? La mujer que él le quitó a Urías. Pero no es el primer hijo que tuvo con ella. El niño que tuvo con ella en ese incidente del adulterio murió. Murió siendo un niño recién nacido. Ahora este es otro hijo que tiene con ella después de casarse. Y este es Salomón. Y ahora que David está muy anciano, nombra a Salomón como rey, igual de parte de Dios. Dios había dicho que él iba a heredar el trono. Así que el primer libro de Reyes, los primeros 11 capítulos nos cuentan particularmente la historia de Salomón. El resto de capítulos se centran en los reyes que vienen detrás de Salomón, al igual que el segundo libro de los Reyes. Pero más adelante veremos, porque en esta enseñanza la vamos a dividir en 3 capítulos, pero quizá el personaje más importante en todo este libro posiblemente sea Salomón. Y no solamente Salomón es un personaje importante de la Biblia, sino que Salomón es un personaje importante en la historia, porque Salomón es considerado, según la palabra de Dios, el hombre más sabio, humanamente hablando, que ha pisado y que jamás pisará el planeta Tierra. De hecho, si por algo es famoso Salomón, es por su sabiduría. Dios mismo dijo de Salomón, y Dios no miente, que antes de él no se había levantado un hombre tan sabio como él, y ni después de él lo haría ningún hombre, ninguno nacido de mujer engendrado por varón. Así que Salomón es considerado, según la palabra de Dios, el hombre más sabio de toda la tierra, de todos los mortales. Y aquí quisiera, antes de ir directamente al libro de los Reyes, primero darles el título de esta enseñanza que he titulado El reinado de la palabra, porque obviamente vamos a hablar de estos reyes, particularmente de Salomón. Y precisamente aquí quisiera entonces introducir esta enseñanza particularmente pensando en Salomón. ¿Por qué Salomón llegó a ser el hombre más sabio de la tierra? Porque ocurrió algo que en nuestro contexto a veces parece fantasía, pero a Salomón le ocurrió algo muy interesante. Nosotros quizá venimos del contexto de la fantasía de Aladino. ¿Quién es Aladino? Supuestamente es la lámpara de Aladino. Un hombre que encuentra una lámpara a la cual frotas, sale un genio y te dice que te concede deseos. Obviamente eso es fantasía, pero en la Biblia eso ocurrió. Obviamente no con una lámpara. Precisamente a Salomón, una noche Dios se le apareció en un sueño y le dijo eso: pídeme lo que quieras. Y es donde yo quisiera que pensáramos en esto, porque creo que es sumamente importante. Si Dios se nos apareciera, y obviamente sabemos lo que les digo, que Dios es real y es mucho más poderoso que el genio de la lámpara de Aladino,
Si Dios nos dijera eso, nos hiciera esa pregunta, les voy a conceder lo que quieran, lo que pidan, ¿qué pediríamos? No es lo que Dios está haciendo en esta época, pero sucedió. Fue lo que Dios le dijo una noche a Salomón después de haber sido coronado rey. Pídeme lo que quieras. Y precisamente lo que Salomón pidió fue sabiduría. A Dios le agradó esa petición. Salomón pidió sabiduría para gobernar ese pueblo tan grande, el pueblo de Dios. Y Dios se la dio. Y si tú lees el primer libro de los Reyes, te darás cuenta que literal Salomón era el hombre más sabio de esa época, y como lo dijimos ya a la luz de la palabra, Dios mismo dice que no ha habido un hombre tan sabio como él, en cuestión de gobernar y en cuestión de las cosas de esta vida. Pero allí es donde voy al punto. Porque aunque Salomón es considerado el hombre más sabio de toda la raza humana, hay algo muy interesante. A veces nosotros nos quedamos con esa idea. Pero ¿sabían ustedes que lo que la Biblia enseña es que aunque Salomón fue el más sabio humanamente hablando, fue uno de los más necios referente a Dios? De ahí es donde quizás si tú has leído la Biblia te confrontes con esa realidad. Pero ¿cómo puede ser que Salomón, el hombre más sabio, hizo esas cosas que enseña la Biblia? Porque si tú lees toda la historia, te darás cuenta que realmente, respecto a Dios, el hombre fue un completo necio. Esa es la realidad. Y aquí es donde esta verdad me confronta, porque, nuevamente, si Dios nos dijera qué quieren, qué pedirían si yo les diera lo que quisieran, ¿qué pediríamos, mis hermanos? Y es lo que muchas veces nosotros hacemos. ¿Sabes? Tú y yo podemos cada día pedirle a Dios cosas, y yo creo que Dios a veces nos da tantas cosas que le pedimos. Tú podrías, por ejemplo, pedirle a Dios que te dé salud, y Dios te puede dar salud. ¿Cuántas veces nos ha sostenido por un periodo largo de salud? Tú puedes cada día tener la costumbre, y si la tienes es muy buena, de orar, y cada día antes de empezar tus labores decirle: Señor, ayúdame, Señor, guíame hoy en el trabajo. Señor, dame la sabiduría para administrar mi negocio, o para hacer bien el trabajo donde me has puesto. Señor, dame la sabiduría para administrar las cosas, mis negocios, mi familia. Yo creo que si nosotros realmente pedimos eso de corazón, yo creo que Dios nos puede conceder esas peticiones, y muchas veces lo hace. Pero mis hermanos, ¿saben una cosa? Eso mismo pidió Salomón. Salomón pidió sabiduría para gobernar al pueblo, y en un sentido, con Salomón, la nación de Israel, que estaba en su cúspide en la época de David, de hecho prosperó mucho más. Si tú lees la historia, se dice que la plata, no estamos hablando del dinero que hoy nosotros tenemos al que le llamamos plata, sino literal el metal, plata, no valía nada realmente, porque había tanto oro y tanta plata, todos allá eran ricos. La nación llegó a una prosperidad inmensa que no alcanzamos siquiera a imaginar. Y es verdad que Salomón como hombre gobernó muy bien como hombre, pero respecto a las cosas de Dios, en lo absoluto fue sabio. Y a veces pienso que eso nos puede pasar a nosotros. ¿Qué es lo que constantemente le pedimos a Dios? ¿Sabiduría para las cosas de esta vida? ¿Sabiduría para dirigir, para gobernar? A veces Dios nos la da, puede ser que a veces nos la niegue. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? Hay algo más grande que tú y yo deberíamos desear con el corazón. Y quiero que veamos en este panorama general del primer libro de Reyes, qué es lo que realmente nosotros más que deberíamos pedirle a Dios, Dios ya nos ha dado, para que nuestras vidas sean gobernadas verdaderamente. Porque antes de ir ya directamente a los 3 puntos, quiero concluir esta introducción con algo. En la antigüedad, no tan diferente como ahora, pero más importante porque estamos hablando del pueblo de Dios, el rey. Sobre el rey no solamente caía la responsabilidad de gobernar la nación, desde el punto de vista humano, de que las cosas marcharan bien, verbo y gracia como el presidente de una nación. No solamente el rey tenía esa responsabilidad, sino que en la nación de Israel, el rey tenía la responsabilidad de guiar al pueblo en los caminos de Dios. Obviamente estaban los sacerdotes y todo esto, pero aún los sacerdotes se sometían al rey. Las cosas de Dios le competían también al rey. En simples palabras, como era el rey, así era el pueblo. Por eso es tan importante este libro de los Reyes. Y el primer punto que quiero que veamos en esta noche es la sabiduría en la palabra. Sabiduría en la palabra. El primer libro de Reyes, al menos los 11 primeros capítulos, nos dejan ver de una manera muy clara que la mayor sabiduría que tú y yo recibimos de parte de Dios no es la que le podamos pedir, sino la que Él ya nos dio. Porque esto es sumamente interesante. Salomón pidió sabiduría para gobernar y Dios se la dio. Pero ¿saben una cosa? Salomón no necesitaba sabiduría.
Es decir, que Salomón no necesitaba pedirle sabiduría a Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios ya le había dado la sabiduría que necesitaba Salomón en la palabra de Dios escrita. Mis hermanos, nosotros podíamos a veces pedirle tantas cosas a Dios sin darnos cuenta que Dios ya nos dice cómo hacer esas cosas en su palabra. De hecho, eso es lo más interesante. Personas venían a visitar a Salomón de todas las partes del mundo a hacerle preguntas, pero no le iban a hacer preguntas acerca de Dios. Si tú lees, Salomón sabía de todas las materias. Pero ¿saben qué es lo interesante? Si algo menospreció Salomón, fue la sabiduría de la palabra. Puede ser que tú y yo no seamos los que tenemos las respuestas a los científicos. Puede ser que tú y yo no seamos los que tenemos las respuestas filosóficas más grandes del mundo, pero tú y yo tenemos en nuestro poder, por la gracia de Dios, la sabiduría más grande, la palabra de Dios. La palabra de Dios escrita. Quiero que vayamos al primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 9, precisamente el incidente que les hablaba. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo. Fue lo que Salomón le dijo a Dios cuando le dijo, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y sepa la diferencia entre el bien y el mal, pues ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Y Dios le concedió eso, pero Salomón se olvidó de la palabra de Dios escrita. Precisamente, quiero que saltemos, obviamente estamos viendo un panorama, hay muchas historias, y les quiero recomendar nuevamente este libro, 22 capítulos nomás, el primer libro de Reyes, si lo puedes leer en casa. Pero dice el capítulo 8, versículo 23, y oró. Y esto me parece tan interesante. Ahora Salomón ha construido un templo, Salomón está haciendo muchas cosas interesantes y ahora Salomón está orando. Notemos esta oración. Oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Tú cumples tu pacto y muestras amor inagotable a quienes andan delante de ti de todo corazón. Mis hermanos, aquí yo quiero que seamos confrontados con esta verdad. Salomón está orando y está diciendo una verdad que es real, demasiado real. No hay Dios como tú, arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Pero dice, tú cumples tu pacto. Salomón está reconociendo que lo que él está viviendo, en este momento él está viviendo su mejor momento, su esplendor. Y él dice que esto es porque Dios cumple su pacto y porque muestra amor inagotable o gracia o misericordia o fidelidad a quienes andan delante de ti de todo corazón. Y aunque Salomón está orando esto, en un sentido Salomón no está haciendo la oración más correcta. Ahora, alguien podría sorprenderse. ¿Por qué no? Porque aquí es donde viene lo interesante. ¿Acaso Salomón era esto porque realmente él estaba andando delante de Dios de todo corazón? No. Salomón estaba viviendo ese momento de gloria por la gracia de Dios. Porque precisamente si nos adelantamos solo un poquitico, capítulo 10, versículo 26, nos damos cuenta que Salomón empezó a hacer todo lo contrario a la palabra de Dios. Veamos lo que dice el capítulo 10, versículo 26. Salomón acumuló gran cantidad de carros de guerra y de caballos. Tenía 1,400 carros y 12,000 caballos. Los colocó en las ciudades designadas para guardar los carros y también cerca de él en Jerusalén. ¿Saben que eso precisamente, particularmente lo prohibía Dios? Si quieres ir a tu casa y leer Deuteronomio capítulo 17, te lo recomiendo. Literalmente el capítulo 17 de Deuteronomio, el cual tenía Salomón porque él tenía que tener una copia de la ley para leerla todos los días. Salomón tenía que leer la palabra de Dios todos los días. Y justo en el capítulo 17 de Deuteronomio decía que el rey no podía hacer esto. Dios le prohibía tajantemente que hiciera esto, que acumulara caballos. ¿Y saben qué es lo interesante? Y literal, en el capítulo 17 de Deuteronomio dice que mucho menos comprara caballos en Egipto. Adivinen dónde compró todos estos caballos Salomón. En Egipto. Salomón está haciendo todo contrario a la palabra de Dios. Saltemos al capítulo 11. Veamos lo que dice la palabra de Dios en el versículo 2. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo, no se casen con ellas. Está hablando con mujeres de otras naciones, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. ¿Alguna vez has leído que Salomón tuvo 1,000 mujeres? Es real, es literal. Algunos a veces piensan que, uy, ¿qué tipo? ¿Cómo iba a hacer para sostener o para cumplirle a todas esas mujeres? Pues, ¿saben una cosa? Ni siquiera ese era el propósito. El propósito de tener mujeres no era ni siquiera tanto sexual. ¿Sabían que eran alianzas políticas? Lo que les importaba ni siquiera era tanto la sexualidad. Lo que les importaba era hacer alianzas. Por eso Salomón se casó con todas las reinas que pudo. Dice que tuvo 700 reinas. Así que hizo alianza con 700 reyes de otras naciones.
Y Dios había prohibido tajantemente eso. Bajo la ley no había problema si un hombre quería y podía tener varias mujeres. Pero Dios se había dicho, pero no las tomes de otros pueblos. Salomón las tomó ¿de dónde? De otras naciones. Hasta se casó con la hija del rey o del faraón de Egipto. ¿Era Salomón un hombre sabio humanamente hablando? Ninguno como él. Pero ¿qué estaba haciendo Salomón con la sabiduría más grande, la palabra de Dios? Menospreciándola, rechazándola, yendo en contra de la palabra de Dios. Una vez más, humanamente, nadie como Salomón en sabiduría, en entendimiento, en inteligencia, en cerebro. Pero respecto a la verdad que Dios había dado en su palabra, estaba haciendo todo lo contrario. Allí mismo en el capítulo 9 que dice el capítulo 11 que dice el versículo 9. El Señor estaba muy enojado con Salomón, porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. Y ahí es donde vamos. ¿De qué me sirve que Dios se me aparezca? Hasta gente dice eso, es que si Dios se apareciera, mira, aunque Dios se apareciera, aquí es donde entendemos. Lo que nosotros realmente necesitamos, más que Dios responda a todas nuestras peticiones, más que nosotros tener, como dicen por ahí muchos, tanta vara con Dios, que lo que le pidiéramos Él nos lo diera, lo que Dios ha querido darnos ya está en su palabra. De nada sirve que Dios nos diera todo si nosotros desechamos la verdad de la palabra de Dios. Humanamente, Salomón lo tuvo todo al punto que se dedicó a disfrutar solamente de los placeres y deleites de este mundo. Pero si tú lees, porque aquí es bien interesante, Salomón escribió al menos 3 libros de la Biblia. Se cree que escribió Eclesiastés, Cantar de los Cantares, parte del libro de Proverbios y algunos salmos. Y ¿saben qué es lo más interesante? Aunque Dios lo usó para ello, a la vez, Salomón, referente a Dios, fue un completo necio. ¿Por qué? Porque se olvidó que la sabiduría más grande no estaba en los libros, aunque no es pecado leer libros. Se olvidó que la sabiduría más grande no estaba en responder los misterios de esta vida. La sabiduría más grande está en conocer a Dios, en entender a Dios. Capítulo 11, versículo 38. Y aquí es donde viene una parte tan fuerte. Esto ya no es sobre Salomón. Dice, si prestas atención a lo que te digo y sigues mis caminos y haces todo lo que yo considero correcto y si obedeces mis decretos y mandatos, como lo hizo mi siervo David, entonces siempre estaré contigo. Estableceré una dinastía duradera para ti, como lo hice con David, y te entregaré Israel. Esto se lo está diciendo Dios por medio de un profeta a un hombre que era un don nadie, a Jeroboam. Ahora que Salomón se ha apartado de Dios, ¿saben qué dice Dios? Como el pacto que Dios había hecho con David era condicional, siempre va a haber un rey de tu casa, pero si cumples tu parte. Entonces cuando los hombres rompen ese pacto, entonces Dios le dice ahora por medio de un profeta a Jeroboam, que literalmente era un bandido, era un don nadie. Pero ¿qué le dice? Si prestas atención a lo que te digo. Porque Salomón no prestó atención a lo que Dios dijo. Mucha sabiduría, mucha inteligencia, mucha pepa, como decimos nosotros, mucho cerebro. Pero ¿de qué sirve el cerebro? ¿De qué sirve tanta inteligencia si nos alejamos de la palabra de Dios? Pero ahora este hombre Dios le dice, si tú prestas atención a lo que yo te digo, a lo que Dios dice, y si sigues los caminos, pero de Dios, mis caminos, dice Dios, y haces todo lo que yo considero correcto. Salomón era tan sabio humanamente, pero desechó el camino del Señor, desechó la verdad de Dios. Sin embargo, aquí esto me confronta una vez más con uno de los aspectos más fuertes que yo he visto en la palabra de Dios. Y aquí quiero adentrarme en un asunto que puede ser muy controversial, pero creo que es lo que nuevamente enfatiza la palabra de Dios. ¿Saben, mis hermanos? No importa cuántas veces Dios nos dé a elegir, no importa cuánta sabiduría y capacidad humanas tengamos, tú y yo jamás escogeríamos a Dios. Este hombre no hizo caso a la advertencia de Dios, y aunque Dios le dio el reino del norte, porque esto es lo que va a ocurrir, ahora que Salomón va a morir, va a entrar en vigencia su hijo Roboam. Pero a causa de la negligencia y pecado de este hombre, el reino se va a dividir, se va a partir en 2 y ahora de aquí en adelante va a ser un caos. Porque Salomón se apartó de la verdad de la palabra de Dios. Pero en lo que quiero decir y en lo que me quiero meter, y espero no meterme en camisa de 11 varas, es que aunque yo creo que el libre albedrío existe referente a qué ropa me quiero colocar, referente a que yo puedo decidir a qué lugar, a qué escuela, a qué colegio, a qué universidad puedo enviar o quiero enviar a mis hijos. Yo puedo escoger si me compro esa bicicleta o esa moto o ese carro. Sí, yo puedo escoger eso. Pero cuando hablamos de escoger a Dios, nadie es capaz. Salomón, a pesar de que Dios se le apareció,
Salomón, a pesar de que en esta tierra nadie ha pisado esta tierra con una mente tan brillante como la de Salomón, cuando se trata de escoger a Dios, no lo escogemos. A Jeroboam se le ofreció darle el reino de David, la gloria y la grandeza. Si escogía seguir a Dios, ¿lo escogió? No. Desde Génesis capítulo 3, con Adán y Eva, nadie puede escoger a Dios. Podremos tener libre albedrío en lo que sea, pero cuando Dios nos dice, escójanme a mí, a menos que Dios sea el que nos escoja a nosotros y haga una obra en el corazón, que es lo que venimos viendo a la luz de la palabra, jamás lo escogeríamos. ¿Saben? No, Salomón no escogió a Dios. Precisamente esto me lleva a mi segundo punto. Porque tú y yo podemos tener todas las bendiciones de parte de Dios humanamente hablando. Esas cosas que llamamos bendiciones, que a mí me gusta más llamarlas provisiones. Salomón lo tuvo todo humanamente hablando. Ahora todo se le dio a Jeroboam. Pero no importa a quién Dios le entregue todas las riquezas de este mundo. Lo que tú y yo necesitamos es realmente un corazón que ame la verdad de la palabra de Dios. Un corazón donde reine la palabra de Dios, la sabiduría de Dios. Porque no solamente el rey debía llevar al pueblo en ese gobierno humano, sino que el rey tenía la responsabilidad de llevar al pueblo en adoración. Y esto me lleva a mi segundo punto y es adoración en la palabra. Nosotros necesitamos adorar a Dios conforme a lo que la palabra de Dios enseña. La verdadera adoración está en la palabra de Dios. Y aunque aquí me voy a centrar más en los capítulos 12 hasta el 16, quiero devolverme al capítulo 11 y ver un versículo, el versículo 10, que nos habla sobre Salomón. Le había advertido a Salomón. Dios le había advertido a Salomón y dice aquí específicamente que no rindiera culto a otros dioses. Pero Salomón no hizo caso al mandato del Señor. Mis hermanos, una vez más, he orado a Dios que Él abra nuestro entendimiento para comprender esto. ¿Será que realmente nosotros creemos en Dios porque somos muy inteligentes? ¿Será que realmente nosotros hoy no nos estamos postrando ante una estatua porque tenemos mucho cerebro? ¿Alguna vez te ha pasado que tú has visto a las personas adorando ídolos y quizá tú has pensado, pero ¿por qué la gente es tan ignorante? Mis hermanos, no es por ignorancia. Salomón, el hombre más sabio, obviamente no puedo traer todos los versículos, pero hizo templos para todos los dioses paganos. Hasta hizo templos para Moloc, para Baal, para Acera, para Astarte. ¿Recuerdan que ya les hablaba un poco sobre Moloc? ¿Quién era Moloc? Un dios gigante de hierro que tenía los brazos extendidos y sus brazos eran un horno al rojo vivo. Y allí quemaban a los niños vivos. Salomón hizo eso. Y uno diría, ¿pero acaso no es el hombre más inteligente? Fue el hombre más inteligente. Pero es que nosotros no amamos a Dios verdaderamente porque seamos muy inteligentes. Porque lo que realmente necesita el hombre no es inteligencia, sino corazón. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Quizás Salomón lo que debe haber pedido fue eso. Un corazón que más que saber todas las ciencias de este mundo, amara realmente a Dios, la verdad de su palabra. Mis hermanos, no menospreciemos, no tratemos mal a las personas que quizá todavía se arrodillan ante una estatua, porque Salomón lo hizo. De hecho, hoy muchos se arrodillan ante las estatuas, pero pues al menos no están sacrificando a sus hijos allá, pero en la antigüedad era así, aunque obviamente la idolatría sigue estando mal. Pero si tú y yo hoy no nos postramos ante un ídolo, sino que adoramos al único Dios verdadero, es solamente porque Dios nos escogió, nos cambió el corazón y nos dio la gracia de reconocer que solo hay un Dios que no necesita una estatua, sino que es el Dios que sostiene todas las cosas. Es lo que tú crees y es al Dios que adoras, es por gracia. Quizá ni siquiera somos los más inteligentes de este mundo, pero Dios nos ha dado ese corazón. Precisamente en el capítulo 12, versículo 28 dice: entonces, siguiendo la recomendación de sus consejeros, Dios le dijo, lo acabamos de leer, ¿sí recuerdan? Si sigues mi consejo, si sigues mi camino. ¿Sabes qué hizo Jeroboam? Siguió la recomendación de sus consejeros. El rey hizo 2 becerros de oro. Después dijo a la gente, para ustedes es muy complicado ir hasta Jerusalén a adorar. Miren, israelitas, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. ¿No les parece impresionante? Dios le acaba de prometer a este hombre que si se mantiene fiel a su palabra le va a dar todo. El gobierno de toda la nación. ¿Sabe qué hace este hombre? Inmediatamente se va a pedir consejo de los que no conocen a Dios. Inmediatamente hace lo opuesto de lo que Dios había advertido. Pero lo hemos venido viendo en todo este estudio. ¿Recuerdan cuando vimos Éxodo? Dios le da los 10 mandamientos a la nación de Israel.
Primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Segundo mandamiento, no te harás una imagen. ¿Qué hace el pueblo cuando, digámoslo entre comillas, Dios les da la espalda? Hacen la imagen. ¿Qué hace Salomón a pesar de que Dios le dio tanta sabiduría? Adora imágenes. ¿Qué hace Jeroboam cuando Dios le promete que le va a dar todo el reino que había prometido a David? Adora ídolos. De hecho, aquí entendemos que Jeroboam hizo algo tan impresionante. Él hizo que las personas dejaran de ir a adorar a Jerusalén. ¿Qué dice aquí? Para ustedes es muy complicado ir hasta Jerusalén a adorar. ¿Y qué importa si es complicado? Dios había dicho que el único lugar de adoración era en Jerusalén. ¿Pero qué hace este hombre? Desvía no solamente su propia vida del Dios verdadero, sino a toda la nación, a todo el pueblo. Entonces, mis hermanos, ¿podemos ver esa gran realidad? Una vez más, cuando yo miro todo esto, yo no critico a estas personas. Yo podría ser esa persona. Yo podría ser como Salomón, muy sabio humanamente hablando, pero un necio delante de Dios. Yo podría ser como Jeroboam. Dios podría darme tantas cosas en esta vida, pero mis hermanos, si no nos diera nada, pero nos diera su gracia, la gracia de conocerlo a Él y adorarlo solo a Él, nos lo ha dado todo, porque al final todo en esta vida pasa. Salomón con toda su sabiduría, ¿dónde está hoy? Ya murió. Alguien podría preguntarme, Alex, ¿tú crees si Salomón se salvó o no se salvó? Mira, no me preguntes, ese juicio le corresponde a Dios. Pero el punto es que todo lo que obtuvo en esta tierra ya pasó. A Jeroboam, Dios le dio todo el reino y todas las cosas de esta vida. ¿Dónde está Jeroboam? Ya partió a la eternidad. Hacia allá vamos todos. Pero si tú y yo conocemos al único Dios verdadero y lo adoramos desde el corazón, aunque muriéramos hoy, estamos seguros en la eternidad. Ese es el verdadero y más grande regalo. Por eso, mis hermanos, aquí es tan interesante. Nosotros a veces pensamos que los ídolos solamente son esos postes o esas imágenes de hierro, de metal, de acero, de yeso. Y claro que esos son ídolos. Pero a veces también nosotros podemos crear ídolos en nuestro corazón y empezar a adorar las cosas creadas en lugar del Creador. Quizá mi familia se puede convertir en mi Dios. Quizá mi trabajo se puede convertir en mi Dios. Quizá mis hijos se pueden convertir en mi Dios. La pregunta es, ¿qué es lo que domina mi corazón? ¿Qué es aquello sin lo cual yo digo no puedo vivir? Es que si me quitaran esto, ¿saben? Es seguro que hay cosas que nos pueden quitar y nos pueden doler. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? Aunque lo tuviéramos todo, si nuestro corazón no está dominado por Dios, no hay nada. Pero si tenemos a Dios en nuestro corazón, mis hermanos, lo tenemos todo y en Él estamos seguros, en Cristo Jesús. Capítulo 14, versículo 8. Le arranqué el reino a la familia de David y te lo entregué a ti. Ahora Dios está reprochándole a este hombre por medio de un profeta. Dice, pero tú no has sido como mi siervo David, quien obedeció mis mandatos y me siguió con todo el corazón y siempre hizo lo que yo quería. Veremos también el versículo 9. Dice, tú has hecho cosas más malignas que todos los que vivieron antes de ti. Te has hecho otros dioses y me has enfurecido con tus becerros de oro. ¿Y saben qué es lo más impresionante? Y que para mí esto de verdad es tan fuerte, que Dios seguía enviándole profetas a estas personas. Dios seguía enviando su palabra para que se arrepintieran, para que se alejaran. Pero ¿se alejaban estas personas de sus ídolos? No. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Tú que quizás has salido de la idolatría y que ahora adoras al único Dios verdadero, ¿alguna vez le has hablado a una persona aún por la Biblia? Voy a poner un ejemplo, aquí es necesario, y a mí no me gusta mucho mencionar o decir nombres, pero es necesario. Nosotros venimos de un contexto donde una de las religiones más idólatras que conocemos es la religión católica, ¿cierto? La mayoría de nosotros quizá venimos de ese contexto. Y esto es lo impresionante, uno se pregunta, ¿cómo pueden los sacerdotes católicos con todo y Biblia seguir adorando imágenes? Si hay algo que la Biblia habla de las imágenes, pues lo estamos viendo, ¿cierto? Pues la Biblia habla claramente, directamente. Y alguna vez tú te has preguntado, ¿pero cómo? Pero quizás tú mismo hayas tenido la oportunidad hasta de decirle a una persona, porque obviamente entendemos que muchas veces dicen, no, pero es que la Biblia de ustedes es diferente. ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de mostrarle a una persona en una Biblia, en una traducción católica, Salmo 115, Isaías 41, Éxodo 20? ¿Alguna vez has tenido la oportunidad? Y lo pueden leer una y mil veces, pero no lo entienden, porque tú y yo lo entendemos. Nuevamente, Dios hasta se le apareció a Salomón. Uno diría, pero es que Dios se le aparezca a uno y hasta a uno le haga una petición y Dios se la conceda.
¿Creen ustedes que eso no sería suficiente para uno adorar a este Dios el resto de su vida? Pero no es suficiente, ¿saben por qué? Porque lo único que es suficiente es que Dios reine en nuestro corazón. Que Dios haga de nuestro corazón su morada. Que Él, mejor dicho, se apodere de nosotros. Como lo he dicho tantas veces, no que nosotros nos agarremos fuerte de la mano de Dios, sino que la fuerte mano de Dios nos tome y no nos deje salir de allí. Es la única manera. Si tú y yo entendemos y adoramos al único Dios verdadero, es por la gracia bendita de nuestro Dios. Ni siquiera los hombres más sabios, ni los más fuertes, ni los más poderosos de este mundo, ni los que han tenido más fama, riqueza y poder en esta tierra, han adorado a Dios verdaderamente, a menos que Dios los tome en sus manos y les dé un corazón que lo adoren de verdad. Mis hermanos, esto es lo que nos está enseñando este libro. Quiera Dios en su gracia que eso sea realidad en cada uno de los que están aquí conmigo y aún en los que no han podido venir. Quiera Dios en su gracia que realmente haya hombres y mujeres cuyo Dios, el único Dios de la gloria, realmente esté reinando en nuestros corazones. Capítulo 14, saltemos al versículo 22 y veremos también el versículo 23. Durante el reinado de Roboam, este es el hijo de Salomón, los habitantes de Judá hicieron lo malo a los ojos del Señor y provocaron su enojo con los pecados que cometieron, pues eran aún peores que los pecados de sus antepasados. Versículo 23. También se construyeron santuarios paganos y levantaron columnas sagradas y postes dedicados a la diosa Acera, que es la misma Astoret o Astarte, dependiendo la traducción, en cada colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Literal, Israel, la nación del Dios verdadero, se había convertido en una nación de culto a ídolos. Cuando tú lees esto, viene a tu mente, hay un salmo, a veces confundo ese salmo, creo que es el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Alguna vez tú te has preguntado por qué el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes? ¿Creen que él estaba mirando los paisajes? No. Precisamente lo que el salmista está diciendo es, en esa época era así, es más, en nuestra época. En Colombia casi que en cada montaña hay un ídolo, ¿no es verdad? En cada montaña hay un ídolo. ¿Dónde están los ídolos en Colombia? ¿En los cerros? ¿En las montañas? Así era en la antigüedad. Las montañas, los cerros, de hecho donde había un árbol frondoso, allí colocaban un ídolo. Y el salmista lo que dice es, cuando yo miro y veo a los montes, cuando levanto mi mirada a los montes y veo todos esos ídolos, ¿qué es lo que dice el Salmo? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? ¿De esos ídolos? ¿De la estatua? ¿Del yeso? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. ¿Es eso verdad en tu vida? ¿Saben, mis hermanos? De verdad. Una vez más, Dios lo sabe, lo estoy diciendo con mi corazón. Si no fuera por la bendita gracia de Dios, tú y yo hoy nos estaríamos postrando ante un ídolo. Si no fuera porque Dios nos deja ver lo abominable que es eso, tú y yo también estaríamos perdidos en el paganismo. Pero bendita gracia de Dios que nos alcanzó. Porque esto no es porque seamos fuertes. Esto no es porque tengamos un reino humano poderoso. Esto no es porque seamos la nación más sabia o entendida. No, mis hermanos, no es porque seamos los mejores. Es por la gracia bendita de Dios. Si tú hoy entiendes que solo hay un Dios en los cielos, si tú hoy entiendes que este Dios maravilloso y glorioso envió a su Hijo a morir en una cruz para salvarnos, y que no nos postramos ante los hombres o ante las estatuas, sino ante este Dios de la gloria, reconozcamos que aún ese deseo ha sido puesto por Dios en nuestro corazón, porque si así no fuera, lo rechazaríamos a Él, aunque viéramos milagros todos los días. Capítulo 15, versículo 11. Y obviamente allí vienen una serie de reyes, no los podemos ver cada uno de ellos. De hecho, voy a dar algunos pasajes de algunos de estos reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 15, versículos 11 y 12. Asa, otro rey, hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Cuando tú empiezas a leer el libro de los reyes, particularmente es más o menos 40 reyes hubo en la nación completa. 20 en el norte, más o menos 20 en el sur. Poco más, poco menos. Y Asa fue uno de los poquitos que hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Dice que lo hizo igual que su antepasado David, versículo 12. Y notemos esto que dice allí la palabra de Dios. Expulsó de la tierra a los prostitutos y prostitutas de los santuarios paganos. Esto era real en la antigüedad. Mis hermanos, eso no es nada nuevo. Del primer libro de los reyes o los dos libros de reyes nos muestran más o menos desde el 970 antes de Cristo aproximadamente al 600 antes de Cristo y ya había prostitutos. ¿Sí entendemos lo que eso significa?
hombres que se prostituían. Hombres que en este caso ni siquiera era por dinero, sino en los templos paganos. Es muy curioso, los dioses de la antigüedad paganos exigían ese tipo de sacrificios. Imagínate que tú entonces adorabas, por ejemplo, a Baal. ¿Sabes qué podría en algún momento pedirte supuestamente Baal? A ti, hermano, que fueras y te acostaras con un prostituto allá en el templo de Baal. Sí, era de ese tamaño. Y ahora la tierra de Israel estaba repleta de este tipo de personas. Sin embargo, este hombre hizo lo recto. Por fin, como que hay un respiro. Dice, expulsó de la tierra a los prostitutos y prostitutas de los santuarios paganos y se deshizo de todos los ídolos que habían hecho sus antepasados. Dios en su gracia a veces levantaba reyes que volvían a la nación de Israel a adorar al único Dios. Quiera Dios que tú y yo seamos de esas personas por gracia. Allí en el mismo capítulo 15, pero saltemos al versículo 26. Él hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su padre. Este es Nadab y este es un hijo de Jeroboam. Dice, continuó con los pecados que Jeroboam hizo cometer a Israel. Y ese va a ser el patrón del libro de los reyes. Este hizo lo malo porque siguió el pecado de sus antepasados. Hasta fue peor que sus antepasados. O este, que van a ser muy pocos. Este rey hizo lo bueno porque siguió los pasos de David. Capítulo 16. ¿Qué dice el versículo 30? Y también veremos el versículo 31. Sin embargo, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores. Antes de ir al versículo 31, se ocupa el libro de Reyes mucho en hablar de Acab. De hecho, él es el que se casó con Jezabel, la famosa Jezabel. Pero ¿saben qué es lo interesante? ¿Por qué he traído este versículo? Porque aquí viene algo tan particular. Este hombre hizo algo muy malo, hizo cosas muy malas. Este hombre era realmente malvado. Y si él era malvado, la mujer era peor. Y aquí hay que decirlo. Por eso cuidado, hermanas. Las mujeres tienen el poder de ¿cómo decirlo? Para que no suene mal. De jalar a los hombres a lo que ellas quieren. Las mujeres saben cómo hacerlo. Y curiosamente uno también cuando mira en el libro de los reyes muchas veces aún la maldad de los reyes dependía hasta de con quién se casaban. ¿Recuerdan que el hombre más sabio, quién hizo que su corazón se desviara a adorar ídolos? Las mujeres. Eso es verdad, mis hermanos. El hombre más inteligente de este mundo, más sabio. La sabiduría misma se la dio Dios. ¿Quién desvió el corazón de Salomón? Las mujeres. Y mis hermanos, mis hermanas, eso es real. La Biblia enseña claramente, aunque no es el tema. No sé por qué me metí en esto, pero no es el tema, pero un paréntesis. La Biblia es clara. La mujer sabia edifica su casa. La necia, con sus manos la destruye. Hermana, Dios le ha dado a usted esa gracia o esa desgracia de edificar un hogar o de destruirlo. Y aunque el hombre es la cabeza, ustedes son parte fundamental de ello. Y eso mismo era allí. Eso mismo era en la nación de Israel. Eso mismo ocurría con los reyes. Hay un dicho por ahí, yo lo creo. Es más, yo creo que la Biblia en un cierto sentido lo enseña. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Eso es verdad. Y esto era lo que le pasaba a los reyes de Israel. Y curiosamente Acab no solamente era malvado y perverso, sino que su esposa lo aventajaba. Esta fue la mujer que persiguió a Elías para matarlo. Esta era una mujer que no le importaba matar al que fuera. Un día Acab empezó a mirar por la ventana y vio que allí había un hombre, Nabot, que vivía al lado de él, de su parcela, pero se enamoró de la parcela o del campo de Nabot. ¿Saben qué hizo este rey? Se fue haciendo pucheros y se acostó al rincón de la cama, bravo. Y viene y le pregunta a la mujer, ¿por qué estás así? ¿Qué te pasó? Es que Nabot no me quiere vender su viña. Él no podía hacerlo según la ley. ¿Y saben qué hizo esta mujer? No te preocupes. Mandó a matar a Nabot. El ratico vino y le dijo, ya arreglé esto, esa viña ya es tuya. Así era, de ese tamaño era esa mujer. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? Dice el versículo 31, y como si fuera poco, haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam, se casó con Jezabel, hija del rey Ed-Baal de los Sidonios, y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. Una de las cosas que a mí más me impacta de la iglesia, donde quiera que tú vayas a una congregación, haz la prueba, cuenta el número de mujeres y cuenta el número de hombres. Siempre más son las mujeres, siempre.
Y normalmente las mujeres son las que arrastran a los hombres, digámoslo de cierta manera, los empujan a, a creer o a pertenecer hasta a un grupo, una religión. Pero ¿saben qué es lo interesante, mis hermanos? Esto nos lleva a nuestro último punto. Precisamente esto es lo que veremos en los capítulos 17 hasta el final, hasta el 22. Porque no voy a terminar allí con Acab. En un momento vamos a volver a Acab. Pero es necesario que veamos el último punto. Porque lo que estábamos viendo allí es que estos hombres se desviaron de la adoración verdadera y desviaron a la nación de Israel de la adoración verdadera. Y el tercer punto es dirección en la palabra. Tenemos la sabiduría en la palabra de Dios, pero la sabiduría no es solamente para llenarnos en nuestra cabeza con ella, sino para conocer al Dios verdadero y adorarlo, y para que nuestra vida sea dirigida por la palabra de Dios. Y esto nos lo muestran particularmente los capítulos 17 hasta el 22, porque a pesar de que estos hombres, estos reyes se estaban desviando de la palabra, saben que Dios es tan bueno. Y aquí es donde muchas veces nosotros nos olvidamos de esto. Es cierto que en ocasiones, y aquí vamos a entrar particularmente a los profetas, es cierto que en ocasiones Dios les trajo por medio de los profetas mensajes particulares. Pero ¿saben cuál era la función principal de los profetas en el Antiguo Testamento? No era de los profetas como la de los profetas de hoy en día, que empiezan a traer nuevas revelaciones, ese tipo de cosas. Normalmente los profetas, porque aquí entran en escena los profetas y van a ser de los personajes más importantes. De hecho, allí entran en escena uno de los profetas más famosos, Elías. El que dicen que hacía descender fuego del cielo, eso es mentira, no era Elías, era el Dios al que Elías oraba, el que hacía que descendiera fuego del cielo. Pero ¿saben lo interesante? Dios envía hombres, más que para que trajeran nuevas palabras. De hecho, si tú lees todo el libro de Reyes, esos que traían cosas buenas, augurios, no eran profetas verdaderos, eran falsos. Estos hombres de Dios lo que hacían con los reyes y con el pueblo era decirle al pueblo, a los reyes, vuelvan a Dios. Eso es lo que hace un verdadero profeta. Yo podría decir que en este momento yo puedo ser un profeta en el sentido estricto de la palabra de Dios cuando le digo a la iglesia, iglesia, necesitamos la dirección de la palabra. Iglesia, necesitamos es adorar al Dios de la palabra. Iglesia, necesitamos es conocer la verdad de la palabra de Dios. Obviamente, espero que eso no sea malentendido. No vayan a decir que yo estoy diciendo que soy un profeta. Me refiero que esa es la verdadera función de un profeta. Decir lo que Dios ya ha dicho. Decir, iglesia, volvámonos a los caminos realmente de Dios. Pero aquí es donde hago esta pregunta. ¿Cuánto de nuestra vida está siendo dirigida realmente por la palabra de Dios? Ese era el problema que le estaba ocurriendo a esta nación. Se olvidaban de la palabra de Dios. Yo quiero decirlo con todo el corazón, mis hermanos. La palabra de Dios es suficiente para cada área de nuestras vidas. Sabes, yo no tengo ningún problema con los psicólogos. Pero ¿saben una cosa? El mejor psicólogo está en la palabra de Dios. Yo no tengo ningún problema con los libros de superación personal, pero aún la Biblia nos ayuda a superarnos realmente. Pero más que eso, la Biblia es un libro más de psicología, más que de superación personal. La Biblia es un libro que nos lleva por el camino correcto, no solamente en esta tierra, sino a la vida eterna. ¿Qué dice el libro de Reyes capítulo 18, versículo 24? Después invoquen ustedes el nombre de su Dios. Este es Elías, frente a los más de 400 profetas de Baal. Y yo invocaré el nombre del Señor, y el Dios que responda enviando fuego sobre la madera, ese es el Dios verdadero. Y toda la gente estuvo de acuerdo. Todos conocemos la historia, eso sucedió en el Monte Carmelo. Y estos hombres que adoraban a Baal desde por la mañana hasta por la tarde, se cortaron, se hicieron sajaduras. De ahí es donde viene realmente el contexto de no hacerse rasguño en la piel. ¿Y saben qué es lo interesante? Ese Dios no respondió, pero en el momento en que Elías oró, Dios hizo que descendiera fuego del cielo. Pero la pregunta es, ¿se arrepintieron? No se arrepintieron. Aunque viéramos caer fuego del cielo, una persona realmente lo que necesita más que ver caer fuego del cielo, porque llegará el momento en que aún el anticristo hará caer fuego del cielo. Lo que necesitamos es que el Dios verdadero reine en nuestro corazón y dirija nuestros pasos y dirija nuestra vida. Capítulo 21, versículo 20. Así que, enemigo mío, así le decía Acab a Elías. ¿Me has encontrado?, le dijo Acab a Elías. Sí, contestó Elías. Te encontré porque te has vendido para hacer lo malo a los ojos del Señor. El hombre que ahora venía y le decía a Acab que estaba desviándose, ¿cómo lo llama Acab? Enemigo mío. Mis hermanos, si nosotros vamos a ser fieles a la palabra, si nosotros vamos a vivir conforme a la palabra, no esperemos que todos realmente quieran vivir conforme a la palabra de Dios. Hasta las personas que odian la verdad de la palabra de Dios hasta nos verán como enemigos.
Pero viene algo muy importante allí, capítulo 21, versículo 28. Entonces Elías recibió otro mensaje del Señor. Veremos también el versículo 29. Porque ocurrió algo, a pesar de que Acab fue tan malo. Y aquí es donde entra la verdad maravillosa de la palabra de Dios. Hubo un momento en que ocurrió esto. Versículo 29. ¿Viste cómo Acab se ha humillado ante mí? Por haberse humillado, no haré lo que prometí mientras él viva, sino que traeré la desgracia sobre sus hijos, destruiré su dinastía. Dios había profetizado que iba a traer calamidad sobre Acab. Pero a pesar de la maldad de este hombre, hubo un momento en el que este hombre se humilló y reconoció que había fallado. Ahora alguien dirá, pero es que dice que traerá la desgracia sobre los hijos de Acab y sobre la dinastía, los que vendrían después de Acab. Bueno, porque si sigues leyendo el libro de Reyes, esos hijos fueron peores todavía y jamás se arrepintieron. Pero aquí viene un aspecto muy importante. A pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras maldades, nosotros tenemos un Dios que sin importar lo que hayamos hecho, que sin importar nuestro pasado, que sin importar nuestras fallas, cuando nos humillamos delante de Él y reconocemos que lo necesitamos y lo adoramos solo a Él, Él nos perdona. Y Él nos guía y Él nos lleva, como dice la palabra de Dios, aún más allá de la misma muerte. Quiero ir al capítulo 22, es el último capítulo, y empezar a concluir con una historia sumamente interesante. Dice el versículo 23. Así que como ves, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, porque el Señor ha dictado tu condena. Ahora Dios va a destruir a Acab, porque finalmente volvió y se apartó. Y volvió e hizo lo malo. Pero ¿saben qué hizo Dios? Hizo que Josafat, rey de Judá, viniera un día a visitar a Acab. Y resulta que el rey Aram había conquistado una de las regiones de Israel, Ramot de Galaad. Y entonces cuando Josafat, que era el rey de Judá, vino a visitar a Acab, porque eran muy buenos amigos, le dice a Acab, mira, yo quiero volver a conquistar Ramot de Galaad, ¿me vas a acompañar? Y resulta que Acab ahora tenía un grupo de profetas. ¿Y saben qué hacían esos profetas? Le decían, rey, vas a salir victorioso. Rey, hoy traigo una palabra de Dios para tu vida, ese negocio va a salir bien, esa guerra va a salir bien. Sin embargo, Josafat se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y Josafat le dice a Acab, ¿no hay aquí realmente un hombre de Dios? Ojalá hubiera personas, en ese caso como Josafat, que se dan cuenta que no todos los que dicen hablar de parte de Dios y prometer cosas buenas realmente están hablando de parte de Dios. Y Acab dice, por ahí hay un tipo, pero es que me cae mal, porque siempre que me habla cosas malas. Y Josafat le dice, no deberías hablar así. Mandaron a traer a Micaías. ¿Y saben qué es lo interesante, mis hermanos, con todo esto? Cuando Micaías estaba siendo traído, el que lo traía le dijo, pero le vas a tener que profetizar cosas buenas a Acab. Así que cuando este hombre llega delante de Acab, le dice, sí, rey, vas a conquistar y vas a salir victorioso. Y dice que el rey se enojó y le dijo, dime la verdad, porque él se lo dijo con sarcasmo. Y le dijo, la verdad, vas a morir en esa batalla. Y el pueblo va a ser destruido. Y se enojó tanto y le dijo a Josafat, si ves que a toda hora me dice cosas malas. Les quiero resumir la historia. Finalmente fueron a la guerra. De hecho, Acab se disfrazó, no fue como rey. ¿Saben qué sucedió? Un hombre del ejército contrario le dio. Se le antojó tirar una flecha. Dice que tiró una flecha a la aventura. Justo esa flecha, diríamos, wow, qué coincidencia. No, justo esa flecha entró por la única parte que podía entrar en la armadura de Acab y lo mató. Mis hermanos, ¿qué es lo que nosotros queremos en nuestra vida? Que Dios dirija cada paso de nuestras vidas. En Dios no hay coincidencias. Si nosotros descansamos y confiamos en Dios, no importa lo que pase en esta vida. Si nosotros colocamos nuestros caminos, si lo adoramos solamente a Él y pedimos su sabiduría, aunque para el mundo seamos los más necios, mis hermanos, no hay lugar más seguro que en las manos de Dios. Y aquí es donde quiero entonces concluir, como hemos venido concluyendo siempre esta serie. Porque entonces aquí la pregunta es, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Saben una cosa? Al igual que el pueblo de Israel, dependiendo del rey que estuviera con ellos, así vivían ellos. Yo no quiero un rey como Salomón. Aunque tuviéramos un presidente que fuera tan sabio, que hiciera que esta nación prosperara y creciera y todos fuéramos ricos, ¿de qué nos sirve? ¿Saben una cosa? La Biblia enseña que hay un verdadero rey. De hecho,
hay un rey que más que como Salomón construyó un templo, fue el que construyó el templo a Dios. ¿Saben quién es este rey? En Juan capítulo 2, versículo 19 dijo, de acuerdo, contestó Jesús, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. El templo que levantó Salomón se demoró 7 años en construirlo. El verdadero templo que es Jesucristo fue muerto, pero al tercer día se levantó. De hecho, en Mateo capítulo 12, versículo 42, esta historia está en el libro de Reyes capítulo 10, si luego lo quieres leer. Dice la reina de Saba, que era una reina muy importante. Se entiende que parece ser la reina de Etiopía. También se levantará contra esta generación el día del juicio y la condenará. La reina de Saba vino desde muy lejos a conocer la sabiduría de Salomón y quedó maravillada con la sabiduría de Salomón. Pero el mismo Señor Jesucristo dice, porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Y ella se maravilló. Eso está en el libro de Reyes. Pero dice, ahora alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escucharlo. Nosotros necesitamos escuchar a este rey. Nosotros necesitamos es la sabiduría de este rey. Nosotros necesitamos es el templo que este rey construye, Jesucristo. Nosotros no necesitamos un rey como Salomón, necesitamos uno más grande que Salomón, porque Cristo ni siquiera se puede comparar a Salomón. Porque aun Jesucristo es Dios hecho hombre, al igual es el Hijo de Dios que vino desde la gloria eterna. De hecho, en Juan capítulo 4, versículo 23, esto es maravilloso. También veremos el versículo 24. ¿Recuerdan que Jeroboam hizo ídolos e impidió que la gente fuera a adorar a Jerusalén? A raíz de eso, un día una mujer samaritana, con la cual Jesucristo se encontró, le hizo esa pregunta a Jesús. ¿En dónde es correcto adorar? ¿En Jerusalén o en Samaria? ¿Qué le contestó Jesucristo? Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Saben qué es lo hermoso? Ya no necesitamos ir a un templo allá en Jerusalén para adorar. Jesucristo es el único que nos lleva a adorar a nuestro Padre en espíritu y en verdad. Mateo capítulo 11, versículo 29. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Este es el único rey que nos lleva por el camino correcto. Jesucristo es el único rey que nos lleva a adorar de verdad. Jesucristo es el único rey verdaderamente sabio que no solamente nos guía en esta vida, sino que nos guía a la eternidad. Y el versículo 30 allí también de Mateo 11 dice, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Hago esta pregunta. ¿De dónde viene tu sabiduría? ¿De Cristo? ¿Por medio de quién adoras al Padre de la Gloria? ¿Por medio de Jesucristo? ¿Quién está dirigiendo tu vida? Cristo. Por eso quiero concluir con este versículo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Y de Jesucristo, esto es de Jesucristo. Él es el testigo fiel de estas cosas. Está hablando de la eternidad, de la gloria, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Él es el verdadero rey. Él es el verdadero rey glorioso. Toda la gloria sea al que nos ama. ¿Sabes una cosa? Este rey maravilloso te ama. Este rey maravilloso te tiene en sus brazos y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. ¿Es Jesucristo tu rey? Es cuando nos sometemos a Cristo que vivimos en el reinado de la palabra. Es cuando nos sometemos a Cristo y lo adoramos que estamos en el reinado de la palabra. Es cuando Cristo guía nuestras vidas que la palabra está reinando. Si Cristo está reinando tu vida por medio de su palabra, ¿quieres pedirle en esta hora que Él siga haciéndolo? Y si quizá de pronto puedo reconocer, no, mi vida no está siendo gobernada, reinada por la palabra. Señor, guía mi vida. ¿Quieres pedirle esto en oración? Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias por enseñarnos nuevamente que la sabiduría más grande está en tu palabra. Gracias por enseñarnos nuevamente que eres tú por medio de tu palabra que nos enseñas lo que es la verdadera y más grande adoración. Gracias nuevamente por enseñarnos que a través de tu palabra es que somos guiados por el camino correcto. Pero gracias por enfatizar una vez más que todo esto no es en nuestros méritos, sino en la obra de Cristo, tu amado Hijo. Al Rey de Reyes y Señor de Señores, el soberano. Padre, tú más que nadie sabes si quizá nos podemos engañar a nosotros mismos. Tú sabes realmente quién está reinando en nuestros corazones. Tú sabes si en nuestros corazones está reinando la amargura, la tristeza, la ansiedad. Tú sabes si en nuestros corazones está reinando lo material, lo físico, solamente lo humano. Padre, si es así, por favor, haz de nuestros corazones tu reino. Siéntate en el trono de nuestro corazón
para que la sabiduría tuya en Cristo Jesús gobierne nuestras vidas, para que seas tú reinando en nuestros corazones y llevarnos a adorarte a ti de la manera correcta que nos enseñas en tu palabra. Por favor, Padre Celestial, que a través de la verdad de Cristo Jesús nuestra vida sea guiada en esta tierra, pero más aún a la verdad de la vida eterna. Si es verdad, por favor, sigue gobernando nuestras vidas hasta el final. Por favor, tómanos en tus manos y no te alejes de nosotros, porque tú has prometido cuidarnos y guardarnos hasta el fin. Por favor, Padre, que Cristo esté sentado en el trono de nuestro corazón y por medio de tu Espíritu seamos cada día conformados a su imagen y que así demos gloria y honra a tu nombre. Que nosotros podamos decir quien gobierna, quien reina en nuestras vidas realmente es Cristo Jesús. Solo tú puedes hacer esto real en nuestros corazones. Y gracias por este tiempo en tu palabra y por mis hermanos. Gracias, Padre amado. Amén y amén.